Fein es actualmente diputada nacional, exintendente de la ciudad de Rosario. Mónica, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Un gran gusto. Y bueno, sí, efectivamente, muy preocupada por esta reforma laboral que viene a llevarnos a por lo menos un siglo atrás, y que viene con un objetivo, según transmitieron, que es generar empleo, y claramente lo han dicho los economistas más heterodoxos y más ortodoxos. Ninguna ley laboral genera empleo si no hay desarrollo económico, si no hay producción, si no hay capacidad de mercado interno en Argentina, no se va a generar empleo. Y sí, lo que hace esta ley es dejar más precario a quien está precario, porque no avanza en nada, por lo menos en un seguro de riesgo a los trabajadores de plataforma, por ejemplo, y sí poner al trabajador formal en una condición casi de esclavitud moderna, ¿no? No se puede tomar vacaciones en el mismo tiempo que su familia, no tiene riesgo de tener una enfermedad y que le descuenten su salario. En fin, realmente vienen a pagar su propio despido. Tampoco defiende a las pymes, porque en realidad no hay nada que beneficie claramente a las pequeñas y medianas empresas, porque si bien crea este fondo de despido, una pequeña empresa tendría que esperar 8 años en tener dinero para despedir a un trabajador, mientras que una gran empresa con 1 o 2 meses ya con el mismo dinero del trabajador podría despedir. Así que no hay nada positivo en esa ley, no va a generar empleo y sí va a dejar más vulnerable a los que tienen trabajo formal y en condiciones tan precarias como están a los que tienen trabajo informal. Mónica, sin embargo, ustedes desde el socialismo, creo que la gobernación de Miguel Lifchis en Santa Fe y otros socialistas nos demostraron que se puede generar trabajo solamente cambiando la mirada. Sí, por supuesto, es posible tener obvio que depende de un programa nacional de país, sí. Si el país abre las importaciones indiscriminadamente, si no genera un proceso más diversificado en lo productivo, es muy difícil, pero en Santa Fe, acompañando a las pequeñas y medianas empresas, generando y potenciando la ciencia y la técnica relacionada con el sector productivo, generando muchos lazos en ese lugar, trabajando para que en cada localidad donde hubiera sentada una pequeña y mediana empresa existiera infraestructura. Hay muchas cosas para hacer, que significa acompañar el desarrollo de nuestras pymes. Y obviamente también avanzamos en el tema laboral. Creamos por primera vez los comités mixtos de higiene y seguridad laboral, con acuerdo de empresarios y trabajadores. Son mixtos porque participan los trabajadores y los empresarios en garantizar que los comités mixtos impidan que haya un accidente que ponga, por supuesto, la vida del trabajador, que es lo más importante que tiene, en riesgo, y obviamente mejore el proceso productivo. Así que sí se pueden hacer muchos cambios. Nosotros desde el socialismo, ustedes se acuerdan que que Alfredo Palacios impulsaba 8 horas de trabajo. Bueno, sí. Nosotros hoy impulsamos 40 horas semanales y sin embargo lo que ha salido en el Senado implica que un trabajador puede llegar a trabajar 12, perdiendo la posibilidad de estar con su familia, perdiendo la posibilidad de tener una vida más integral, integrándose, no sé, a la cooperadora de la escuela de su hijo, sí. Porque tiene que estar trabajando en horario que le va a definir su empleador. Yo leí ayer, ¿no? Cuando el presidente, en esta moda que tiene a través de la red social X, comunicar todas las cosas por esa oficina del presidente, decía, festejaba la modernización laboral y dice, esta ley le da previsibilidad. ¿Previsibilidad a quién? Decía yo, si el empleado ahora va a estar sujeto a que el empleador lo llame a trabajar hoy 4 horas, mañana 8, hoy andate porque no hay gente, mañana vení porque te necesito.
le cambió el esquema de la vida diaria, digamos, al trabajador. Así es. Escuchaba a la senadora Patricia Bullrich decir que esto le daba flexibilidad porque el trabajador podía pedir unas horas para ir a llevar a su hijo al deporte. Y yo le pregunto, ¿usted ubíquese, no? Digo, para ubicarnos en un lugar, una cajera de un supermercado que le diga, mire, me tengo que ir porque mi hijo tiene fútbol, vengo en 3 horas. Como si esa relación fuera una relación de acuerdo entre dos iguales, cuando obviamente quien define el régimen laboral es el empleador, y que el empleado la verdad que tiene que adaptarse, porque si no hay filas para poder entrar en su puesto de trabajo. Esa es la realidad. En Argentina en noviembre perdimos 17.000 puestos formales de trabajo, en noviembre, es decir, que el gobierno de Javier Milei nos ha demostrado cómo se puede ir perdiendo trabajo formal, y además una indemnización. Fíjese que le plantea una indemnización que, pagada en cuotas, ¿cuánta gente hemos visto que lamentablemente después de un despido busca comprarse un auto para hacer de Uber, por ejemplo? Acá no lo podrá hacer ni eso, porque tendrá un pago en cuotas que le permitirá cuanto mucho vivir unos meses más. Así que todo en contra, hasta el despido. No hablemos que se va a pagar su propio despido, sino que el despido además se lo van a pagar en cuotas. Sí, sumo un dato que lo tenemos hoy nosotros en la tapa de nuestro diario, Punto Uno, aquí en Salta, y es que el efecto motosierra libertaria, con Milei se pierde un empleo cada 4 minutos. Un empleo cada 4 minutos. ¿Y esto por qué lo tenemos? Porque si uno toma desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025, el sistema formal, y esto con datos oficiales, ha dado de baja a 294.384 CUIL, claves únicas de identificación laboral. Efectivamente. Nosotros tenemos 21.000 en Santa Fe, nada más que eso ya fuera. No hablemos de las suspensiones, de lo que vemos que se va a venir, porque esto es el principio. Y obviamente, lamentablemente, porque hemos vivido etapas así de apertura indiscriminada, no porque uno no esté a favor de la competencia, pero una competencia, como se dice, con una cancha más igualada. Santa Fe, que tiene una gran clúster de cadena de frío, fabrica heladeras, freezer, etcétera, hoy tiene que competir con lo que viene con menor precio de otros países. Bueno, ¿qué están haciendo? Pasan a ser algunos importadores. Bueno, no es lo mismo fabricar que importar. Fabricar emplea 40, 50 trabajadores, importar puede hacerlo con 6. Entonces, ese puesto de trabajo se va perdiendo, y esas personas obviamente están en una situación de mayor vulnerabilidad con esta ley. Nosotros en Diputados vamos a rechazar esta ley, por supuesto, pero también vamos a tratar de incidir, porque creemos que tienen los votos. Lamentablemente han hecho acuerdos bilaterales, digo yo, con los gobernadores por los recursos de las provincias, con la conducción de los sindicatos por el aporte sindical, con los bancos para que las billeteras no compitan. Han hecho acuerdos bilaterales, pero los trabajadores, las trabajadoras y las pymes no se han sentado en ninguna mesa a charlar qué necesitan para seguir generando trabajo. Y la verdad que creo que eso se nota en esta ley. Los acuerdos bilaterales existieron y cada uno protegió una parte de sus intereses, pero el interés general, que es que tener trabajo, que ese trabajo nos pueda permitir tener una vivienda digna, alimentar a nuestra familia, darle educación y salud, es lo que no se está garantizando con esta ley. Al revés, se está precarizando. No hablemos en generar trabajo, que esta ley no va a generar, por supuesto, trabajo como nos dicen que viene a generar. Exactamente. Mónica, bueno, anticipando lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Ahora, más allá de lo que pase en diputados y de estos acuerdos, alguien dijo ayer, la Banelco volvió a pasar, ¿no? Como en aquella época del gobierno de la Alianza.
Digo, ¿no creen que se va a judicializar una vez que salga la ley porque claramente es inconstitucional de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución? Sí, posiblemente. Lo que sucede es que es más complejo judicializar el DNU. Ustedes se acuerdan, el DNU que nosotros tampoco acompañamos, que contenía una reforma laboral, ese se judicializó. Ahora, una ley votada por el Congreso posiblemente se judicialice parcialmente. Mientras tanto, la verdad que la afectación en la vida de los trabajadores y trabajadoras va a existir. Por lo tanto, sí, seguramente el final va a ser un proceso de judicialización. Yo espero que la Cámara de Diputados logre por lo menos torcer algunas cosas. Que hoy una persona que está trabajando le digan que si tiene un cáncer, por ejemplo, el empleador le puede bajar el sueldo mientras está haciendo un tratamiento, es de una crueldad, inhumanidad que no creo que ningún país del mundo capitalista, moderno, esté planteando que es un tema aceptable. Me imagino. Mónica, no puedo no preguntarte, como ex intendente de Rosario, ¿qué pasó en Rosario después de ustedes? Bueno, creo que muchas cosas. En este país ha habido muchos cambios y el socialismo logró impulsar una ciudad con muchas características propias de la cultura, de la infancia, de la salud pública, pero bueno, también es verdad que la violencia y la inseguridad fueron parte de algo que empezó a crecer. Rosario es una ciudad puerto, una ciudad de salida de gran cantidad de mercadería, eje de muchas rutas internacionales y la verdad que ese fue un tema complejo que positivamente hoy está mejor, pero que, como ustedes supieron en estos días, ocasionó un conflicto también con la policía. Quiero decir que los empleados públicos en general en todo el país son los que más han perdido, han perdido más del 30% de su capacidad adquisitiva, e incluye, por supuesto, los maestros, los agentes de salud y la policía, y eso se vio en los últimos días. Creo que hay que recuperar una sociedad que piense más en los seres humanos. La verdad que este gobierno que piensa en la macroeconomía y en el sistema financiero nos va haciendo perder de vista que el objetivo del desarrollo de un país es tener una vida plena como seres humanos, unido al ambiente, a la naturaleza y obviamente con respeto e inclusión social. Ojalá podamos impulsar nuevamente esas ideas que son las que creo que todo el mundo quiere vivir y que son las que el socialismo impulsa. ¿Y cómo va a jugar el socialismo justamente de cara al 2007, ¿no? Si bien no debiera ser un año electoral, pero ya todo el mundo empieza a mirar ese 2027, inclusive el propio presidente que ya habla de una reelección. Bueno, yo creo que hay que pensar en una alternativa a Milei. Esa es la verdad. Milei ya tiene claro a dónde va y es nos lo ha demostrado. Creo que tenemos que ayudar a construir un consenso mayoritario y veremos también quiénes están dispuestos para reconstruir el desarrollo económico con inclusión social de nuestro país sin volver al pasado. También quiero decir que nosotros fuimos críticos a los gobiernos kirchneristas y por lo tanto creemos que también hay una necesidad de no volver a ese proceso y construir un proyecto de país que fortalezca el federalismo, que genere diálogo democrático y que por supuesto lo haga con transparencia, con mayor participación ciudadana y mayor respeto institucional. Mónica, gracias por atendernos esta mañana. Abrazo grande. Gracias a ustedes. 9 de la mañana, 26 minutos.